A lo largo de sus 80 años de existencia, la Escuela de Trabajo Social ha mantenido la firme vocación de luchar por la defensa de los derechos humanos. Desde su fundación como ente privado en 1942 y a partir de 1944, cuando empezó a formar parte de la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Trabajo Social se ha caracterizado por su innovación, por su capacidad de adaptación a las demandas contextuales y por su liderazgo en los movimientos sociales. En este aniversario, hacemos un repaso de la trayectoria y de los principales desafíos de la unidad académica. Esto desde la mirada de varias de las mujeres que han estado a cargo de la dirección de la escuela. La carrera nació cuando en Costa Rica se estaba conformando el estado de bienestar social. En ese contexto y con influencia del trabajo social estadounidense, la escuela se abocó a formar a las y los profesionales que las instituciones necesitaban para ejecutar las políticas sociales. De manera que nuestra formación tenía un carácter muy asistencialista. Nosotros nos formábamos básicamente para ayudar a personas, a grupos y comunidades, porque así se dividía la metodología del trabajo social en ese tiempo, personas, grupos y comunidades. La visión del trabajo social como labor asistencialista se mantuvo durante el periodo en el que el sacerdote Francisco Herrera Mora fue director. Pero a lo interno de la escuela se gestaba un movimiento de reflexión que cambiaría integralmente la visión de la unidad académica. Entre los años 60 y 70, en las diferentes escuelas de trabajo social latinoamericanas, se generó un proceso de autocrítica sobre el objeto de estudio de la carrera. En la escuela, ese movimiento de reconceptualización fue liderado por estudiantes y por algunas de las personas miembros del cuerpo docente. Para ellas y ellos, la labor asistencialista no era suficiente y, en definitiva, no cambiaría la situación que vivían las personas en condiciones de vulnerabilidad. En ese contexto, en 1972, por primera vez, una mujer toma las riendas de la Escuela de Trabajo Social, Rosa María Mora Rojas. Y me tocó a mí, por razones de destino, liderar ese movimiento. No sola, por supuesto, con el apoyo y la ayuda de los grupos de profesores que habían estado reflexionando, que habían estado discutiendo, que habían estado cambiando impresiones, etc. Con el apoyo de todos, decidimos en las siguientes elecciones de director hacer un cambio. El cambio se hizo, me tocó a mí la ficha, me tocó a mí la lotería, ¿verdad? Que fue muy dura, fue un movimiento muy violento internamente, porque el padre había sido nuestro mentor, ¿verdad? Y él no aceptaba de ninguna manera el cambio. Entonces, y nuestros profesores que lo acompañaban tampoco, y habían sido nuestros profesores, y los apreciábamos mucho, y sabíamos que eran personas muy valiosas, valiosísimas, y que nos estaban formando y que se estaban entregando a nosotros, ¿verdad? Entonces la situación fue dura, el enfrentamiento fue fuerte, y iniciamos el cambio. En la administración de Rosa María Mora se gestó un nuevo plan de estudios, con un cambio pedagógico sin precedentes en la Universidad de Costa Rica. En lugar de cursos, el conocimiento se estructuraba en talleres que integraban la docencia, la investigación y la acción social. Esta propuesta académica terminó a consolidarse en el periodo de Laura Guzmán Stein, quien asumió la dirección en 1979, cuando Costa Rica empezó a vivir una de sus mayores crisis en términos de desempleo y pobreza. Y bueno, tuvimos que aprender a ser creativas en cómo hacíamos y
que, por ejemplo, el presupuesto nos alcanzara. Ya nosotros teníamos como un plan de estudios que no estaba fundamentado en cursos, sino en talleres. Sí, era un plan de estudios que tenía costos agregados y no íbamos a dejar que esas limitaciones impidieran que se consolidara esa propuesta, ¿verdad? Y bueno, al final se logró salir adelante. Yo creo que eso fue uno de los grandes logros no solo de la administración, sino que se logró también que hubiera un espíritu de cuerpo dentro de la escuela, a pesar de las diferencias ideológicas y políticas tan fuertes que había, por ejemplo, entre el personal docente, ¿verdad? Que venían ya desde antes. Pero al final lo que privaba era como ese compromiso, esa identidad con esa institución que se llama Escuela de Trabajo Social. No en balde ha durado 30 años, ¿verdad? A pesar de todas estas cosas. La innovadora propuesta metodológica también tuvo dificultades administrativas, pues en la universidad las cargas estaban planeadas para cursos, no para actividades interdisciplinarias que implicaban el traslado a zonas alejadas del país. Salíamos, para que se tomen una idea más o menos de cómo era la cosa, salíamos lunes y regresábamos jueves. El viernes era para terminar de revisar trabajos, poner notas y reunirnos nosotros. Esos asentamientos campesinos no tenían las condiciones que tienen hoy en día. En la mayoría no había electricidad, no había agua potable. Los caminos eran un desastre. Por eso era que también muchos de los docentes que estaban en el plan de estudios en extinción, uno lo podía entender, ¿verdad? No querían, veían con mucho temor que se acabara ese plan de estudios y tener que ir a hacer prácticas en esas condiciones. Entre los años 1983 y 1989, la dirección de la Escuela de Trabajo Social estuvo a cargo de Luis Valverde y de Flor Isabel Ramírez. En 1989, después de 2 décadas convulsas y con fuertes luchas sociales, asumió la dirección María Lorena Molina. A esta directora le correspondió liderar el proceso de adaptación del plan de estudios a la nueva realidad del país, impactado por las políticas neoliberales que afectaron directamente el financiamiento de las instituciones públicas. Entonces, con la crisis que impacta a la población costarricense, que impacta el financiamiento de las instituciones públicas, nosotros tenemos que hacer otra lectura de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque ya no podemos tener estudiantes a tiempo completo que quedan prácticamente obligados a matricular bloques de 16 créditos, que requieren trabajar porque en sus familias hay desempleo, y ya no podemos tener prácticas académicas donde los estudiantes se iban a vivir al campo 6 semanas el primer semestre y creo que otras 6 semanas el segundo semestre, y en las primeras prácticas absolutamente vinculados al mundo del trabajo. Si hacían práctica con obreros bananeros, trabajaban en la bananera. Si hacían práctica con campesinos, trabajaban en el campo con los campesinos. ¿Qué significaba eso? Que estaban ocupando puestos de trabajo de las comunidades, y eso era un elemento muy importante que nos conduce a replantear las prácticas académicas, sobre todo del primer y segundo año del plan de estudios. En la década del 90 surgieron importantes movimientos sociales que marcaron los periodos de Ana Isabel Ruiz y Emilia Molina, quien asumió la dirección en 1998. Y es el contexto en el cual el Poder Ejecutivo, Miguel Ángel Rodríguez, en ese momento envía a la Asamblea Legislativa el proyecto bien conocido como el combo eléctrico, que era la privatización de las telecomunicaciones en Costa Rica. Y eso genera un movimiento de descontento en términos generales en los universitarios, primeramente. Luego se suman las organizaciones sociales, los sindicatos, pero nace dentro de la Universidad de Costa Rica. Y yo me atrevería a decir que ese movimiento de protesta y en contra nace en la Escuela de Trabajo Social y se suman otras escuelas de la facultad y la facultad en su conjunto. En los primeros años de la década del 2000, la Escuela de Trabajo Social continuó participando activamente en otras importantes luchas. Por ejemplo, las manifestaciones en contra del Tratado de Libre Comercio
y el movimiento campesino por la recuperación de tierras de la finca Bambusal. En el año 2000, Marta Eugenia Picado asumió la dirección de la escuela. En su administración se culminó un proceso de autoevaluación que convirtió a la unidad académica en la primera carrera acreditada de la UCR ante el SINAES. Además, se aprobó una nueva reforma curricular que ha tenido continuidad hasta la fecha. Yo tengo que reconocer que la parte administrativa de la universidad, de la carrera de trabajo social, ha sido siempre solidario y comprometido con la escuela, y eso ha facilitado el trabajo, ¿no? A mí me tocaron varias cosas. Uno, impulsar la reforma del plan de estudios, que es la reforma 2004. Es una reforma muy fuerte que logramos a través de mucha discusión y de mucho debate, y logramos llevarla a feliz término en el 2004, y se comienza a ejecutar a partir del 2005. En el 2007 y por 8 años consecutivos, Nidia Morera asumió la dirección. En su gestión se mantuvieron los compromisos adquiridos en la acreditación y reacreditación ante SINAES. Se construyó colectivamente un nuevo plan estratégico y se implementaron cambios y mejoras al plan de estudios. En este periodo, la carrera se impartió de forma desconcentrada en Limón. Siempre he sido abanderada de desconcentrarlos los procesos, de llevar la educación pública a las sedes regionales. Entonces logramos, mediante fondos de CONARE, un proyecto para desconcentrar 2 promociones en la sede de Limón. Se llamaba Congreso, ya se cambió, ahora se llama sede de Caribe. Iniciamos la primera promoción, que terminó con éxito, se graduaron 13 estudiantes, y cuando yo salí quedó la segunda promoción activa. En los últimos años, la Escuela de Trabajo Social continúa discutiendo y aportando propuestas para enfrentar la pobreza, la exclusión y la desigualdad, procesos de larga data en Costa Rica y América Latina. Estas situaciones se han agudizado ante la pandemia de la COVID-19. En esta etapa, la dirección de la escuela estuvo a cargo de Carmen María Castillo, Rita Meoño e Isabel Avendaño. Avendaño, actual decana de la Facultad de Ciencias Sociales, fue directora durante el proceso de transición previo a la elección de Carolina Navarro Bulgarelli. A 3 de ellas les consultamos sobre los más importantes desafíos para la unidad académica y para la profesión en la actualidad. Para Carmen María Castillo, quien asume la dirección en el 2015, la pandemia es un parteaguas que obliga a replantear el currículum y su componente pedagógico. Creo que también es muy importante valorar cuáles son las necesidades del estudiantado. ¿Por qué? Porque se habla de un apagón educativo. Entonces, quienes hayan sido afectados en estos 2 últimos años, ¿verdad?, en su educación formal, vendrán a la universidad con, no sé, puede ser con fortalezas, ¿por qué no? Puede ser con desafíos también, debilidades, como se les quiera llamar. Creo entonces que hay que conocer cuáles son esas necesidades y retos que nos coloca el estudiantado. Creo que el gremio no lo podemos dejar de lado, necesitamos estar como identificando las necesidades del gremio, porque también han habido cambios en las instituciones, en las formas de trabajar, y bueno, hay que consultar qué necesidades tienen, cuáles fueron los desafíos que se les presentó. Para Rita Meoño, que asumió la dirección en el 2019, hoy más que nunca es urgente reafirmar el compromiso por la defensa de los derechos humanos. Pero si hay algún área en que nosotros como profesionales en trabajo social tenemos que reafirmar, ¿verdad?, nuestro compromiso, es en la promoción, defensa y exigibilidad de derechos. Eso lo engloba todo, porque estamos en un momento de mucha regresión social, de mucha pérdida de derechos, de un ataque permanente al Estado social de derecho, de un ataque permanente a la educación superior pública. En el 2022, con la vuelta a las actividades presenciales y en un contexto nacional y universitario muy polarizado, Carolina Navarro, actual directora, considera fundamental fortalecer la capacidad de diálogo.
Bueno, en el contexto actual, donde tenemos una sociedad desigual, discriminatoria, agresiva, represiva y diferente, creo que es necesario como colectivo hacer un llamado a la serenidad, a la escucha, a la negociación, para que la toma de decisiones también pueda ser con calma y de forma colectiva. Creo además en las alianzas estratégicas que tenemos que hacer como colectivo profesional en beneficio de los intereses de las poblaciones más vulnerables de este país. Tal y como afirman las directoras de la Escuela de Trabajo Social, por 80 años la unidad académica ha asumido la formación de profesionales con una visión humanista, capaces de responder a los desafíos de un contexto en constante transformación. Ante el incremento en las desigualdades y frente a nuevos retos, como la educación virtual, los cambios demográficos, el resurgimiento de grupos que presionan por suprimir los derechos humanos, la Escuela de Trabajo Social seguirá en la búsqueda de la exigencia en sus 3 áreas sustantivas: la docencia, la investigación y la acción social.